Hay hombres que no mueren de bala ni de enfermedad. Mueren de reputación. En algún punto de los años 70, en una cantina del norte de México que nadie ha podido ubicar con exactitud, un hombre conocido solo como el Taur se sentó a una mesa de naipes. Esa noche, los Tigres del Norte estaban en el radio. Y lo que pasó después no lo contó ningún periódico, lo contó un corrido. Y ese corrido todavía se escucha. Déjenme llevarlos al norte de México de los 70. No el norte de hoy, con autopistas y cadenas de comida rápida. El norte de los ranchos sin teléfono, de las carreteras de terracería que se tragaban los carros cuando llovía, de los pueblos donde el único edificio con luz toda la noche era la cantina. En esa época, las cantinas del norte no eran bares. Eran parlamentos. Eran juzgados populares. Eran bolsas de valores donde la moneda de cambio no era el peso sino la reputación. Ahí se cerraban tratos de ganado, se resolvían pleitos de tierras, se decidía quién era quién. Y en las cantinas más pesadas, las que no tenían nombre en el letrero pero todo el mundo sabía su dirección, se jugaba. Los corridos de esa época lo documentan con una precisión que ningún historiador oficial se atrevió a registrar. Los Tigres del Norte eran los cronistas del hombre común. Dado que no salía en los periódicos pero sí en los corridos. En ese mundo, el Taur era una figura mítica. Taur viene del árabe, aunque en el norte nadie lo sabe ni falta qué hace. En el habla del rancho, un Taur es el jugador profesional. No el que apuesta en la feria o le entra al póker de los viernes. El Taur es el que vive de las cartas. El que lee a las personas mejor que a los naipes. El que sabe exactamente en qué momento el otro jugador tiene miedo y exactamente cuánto puede apretarlo antes de que explote. El Taur del corrido no tiene nombre de pila. Lo que sí tiene es una descripción que cualquier cantina del norte reconoce: llegaba solo, se sentaba sin pedir permiso, pedía lo que fuera de tomar y esperaba. No buscaba la mesa lo encontraba a él. Porque cuando se corría la voz de que el Taur estaba en el pueblo, siempre había alguien que quería probarlo. Dicen los que cuentan que era flaco. Que fumaba sin parar pero nunca perdía la concentración. Que tenía esa calma de los hombres que ya vieron demasiado. Y dicen que nunca, hasta esa noche, había perdido. Esa noche empezó igual que todas. El Taur llegó al pueblo, según la versión que más se repite, era un pueblo del norte de Sinaloa o del sur de Sonora, en algún punto de esa franja donde los estados se confunden igual que los hombres, y encontró la cantina sin preguntar. Siempre se encontraban solas. Adentro había 4 hombres en una mesa. Uno era local, dueño de ganado. Los otros 3, nadie supo bien de dónde venían. Eso ya era señal. Las primeras 3 manos las perdió. Esto era raro. Esto era nuevo. Porque cuando el Taur perdía 3 manos seguidas, o estaba muriéndose de fiebre, o estaba dejando que alguien se creciera antes de quebrarlo. La 4ª mano la ganó. La 5ª también. Y en la 6ª, uno de los hombres de fuera subió la apuesta a un nivel que ya no era de juego, era de declaración de intenciones. Pero lo que el Taur no sabía esa noche, o quizás sí lo sabía y decidió no importarle, es que uno de esos hombres no había venido a jugar cartas. Aquí es donde el corrido y la leyenda se juntan y ya no se pueden separar. La versión más contada dice que el Taur ganó la mano. Que extendió el brazo para jalar el dinero del centro de la mesa. Que en ese momento, el hombre que no había venido a jugar habló. Dijo que las cartas estaban marcadas. En una cantina del norte, en los años 70, esa acusación no era un insulto. Era un cuchillo. Era el tipo de palabras que no se podían retirar una vez que salían de la boca. El Taur lo miró. No se levantó. No levantó la voz. Dicen que simplemente acomodó las cartas que tenía en la mano, las puso boca arriba en la mesa, y dijo: las cartas no estaban marcadas. Pero si quieres, las marcamos. Y en ese silencio que duró quizá 3 segundos pero que todos en esa cantina sintieron como si fueran 3 horas, en ese silencio el radio tocaba.
Y lo que tocaba era el Taur de los Tigres del Norte. Cuando la canción terminó, el hombre que había hecho la acusación se paró. Y salió de la cantina. Y no pasó nada. O no pasó nada adentro. Afuera, en el estacionamiento de tierra, entre dos trocas, es otra historia. Nadie supo con exactitud qué pasó afuera esa noche. O más bien, todos supieron, y nadie contó. Que es la misma cosa en el norte. Lo que sí se sabe es que el Taur no volvió a esa cantina. Y que uno de los hombres que había llegado esa noche no llegó a ningún otro lado después. Y que el dueño de ganado local, el que siempre perdía pero siempre volvía, ese sí volvió, pero ya no jugaba cartas. Le preguntaban por qué y decía que ya había aprendido todo lo que necesitaba aprender sobre los naipes. El corrido de los Tigres del Norte llegó antes que la leyenda, o al mismo tiempo, eso ya no se puede saber. Lo que sí es cierto es que la canción convirtió al Taur en un arquetipo. En ese hombre que el norte siempre ha producido y siempre ha cantado, el que vive por sus propias reglas, el que no le debe explicaciones a nadie, el que cuando llega la hora no pide prórroga. El Taur no murió porque perdió. Murió porque ganó. Lo que me atrae de esta historia es que el Taur no es un personaje extraordinario por lo que hizo. Es extraordinario por lo que representa. En el norte de México se produce este tipo de hombre desde siempre. El que aprendió a sobrevivir usando lo único que tenía disponible, la astucia, la lectura de los demás, la capacidad de quedarse tranquilo cuando todo a su alrededor se estaba poniendo color de hormiga. No es una figura del narco, aunque el narco la adoptó. Es una figura mucho más vieja, tan vieja como los corridos de la Revolución, tan vieja como los arrieros que cruzaban la sierra. Los Tigres del Norte no inventaron al Taur. Lo encontraron, lo reconocieron, y lo pusieron en una canción para que no se olvidara. Eso es lo que hacen los corridos buenos, no inventan la realidad, la preservan. Y si esta semana pasas por alguna cantina del norte, de esas que todavía quedan, con radio de madera y tapete verde, y escuchas esa melodía de acordeón, ya sabes lo que significa. Si este tipo de historia te llega, suscríbete y activa la campanita. La próxima semana les voy a contar la historia de Heraclio Bernal, el Rayo de Sinaloa, el forajido que el gobierno no pudo atrapar en vida, pero que tampoco pudo matar del todo porque el pueblo lo convirtió en fantasma. Los veo la próxima semana.